Bien, buenas tardes. Mi nombre es Juan Toribio Milanés. Estamos en la asignatura de Matemática Avanzada para los estudiantes de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Hoy vamos a trabajar algunos criterios de convergencia para integrales impropias. Y entonces, como le decía hace un segundito, pueden seguir este material, que son el material de unas clases que preparé hace un tiempo, una pizarra, 2019. Vamos a trabajar, ya ustedes lo tienen. Y también para profundizar un poco más sobre el tema, pueden trabajar este texto. Algunos capítulos de este texto pueden introducir y pueden también, si quieren, consultar el libro de Tom Apóstol. Vamos a trabajar de análisis de Tom Apóstol. Vamos a trabajar entonces. Pues bien, aquí. Mire, primero es que nosotros en cálculo 2 se dan integral impropia. Aquí lo que nosotros pretendemos es recordar eso, introducir integrales paramétricas y criterios de convergencia para ella. Integral impropia, integrales paramétricas. Criterios de convergencia para las que son impropias y ver cuándo es posible derivar bajo el signo integral. Entonces, nosotros recordamos que la definición de integral impropia es básica. Que si uno tiene una función definida en este intervalo, ¿verdad? Tal que f es integrable en cualquier subintervalo de ese intervalo que está ahí, nosotros sabemos que pues se puede definir una función de esta manera. En cálculo 2, la integral impropia que usted veía tenían dos problemas, ¿verdad? Que tenían una discontinuidad infinita en el intervalo de integración o que tenían límite infinito, ¿verdad? Esa función que está ahí, esto simplemente recordando, esta función es la función área que se construye en cálculo 2. Obviamente que si x, por ejemplo, si la función es continua o no tiene discontinuidad infinita en el intervalo de integración, entonces simplemente esa integral que está ahí, y además los límites no son infinitos, es una integral de Riemann básica. Estamos hablando en el sentido Riemann. Pero si estamos integrando, si la función no tiene discontinuidad infinita y tiene uno de los dos límites infinitos, es una integral impropia, de la que se llamaba integral impropia de primer tipo. Ahora bien, eso es lo que estamos recordando básicamente aquí. Que bueno, si por ejemplo esta función es continua en el intervalo de integración, pero los límites de integración son infinitos, y ese límite existe, o sea, el límite sería el valor cuando uno toma esa integral, generalmente la divide en un límite como está aquí. Algunas veces se coge una letra aquí arriba. Si ese límite existe y me da un número real, nosotros estamos trabajando en conjunto de los números reales, entonces ese integral se dice que converge. Y si el límite no existe, entonces se dice que la integral diverge. Entonces, esta integral, si la función no tenía discontinuidad infinita en el intervalo de integración, se decía integral impropia del primer tipo. Y la de segundo tipo era que tenían discontinuidad infinita en el intervalo de integración y se podía presentar una combinación de ambas cosas. Eso en cálculo 1. Simplemente esa pizarra es para recordar
la de integrales impropias. La próxima pizarra aquí, nosotros, toda esta parte son, vamos a decir, elementos básicos de cálculo 2, recordando. En esta pizarra ya nosotros también, que se dio en cálculo 2, pero que se hacía inverso a como nosotros lo observamos aquí, era el criterio integral para verificar si una serie convergía. O sea que si uno tenía una serie donde en la serie míralo aquí arriba, usted tenía una serie y esa serie no tenía término negativo. Esa serie, cuando usted cambiaba el término enésimo por una función, era decreciente la función, y entonces simplemente se podía aplicar el criterio integral, y era que la integral impropia y la serie tenían lo mismo, la misma comportamiento. Ambas convergían o ambas divergían. O sea, si la serie con esa cualidad de convergía, pues entonces la integral impropia convergía. Entonces, cuando se daba en cálculo 2, lo que se daba era que se analizaba la serie con la integral. Pero aquí nosotros los criterios serán sobre integrales. Entonces, claro, si uno conoce la serie, entonces analiza la integral con la serie. Entonces, básicamente, también la función tenía que ser continua. Aquí estamos recordando algunos ejemplos. Por ejemplo, si nosotros queremos saber si una de estas integrales impropia converge, esa integral impropia es una integral que uno la hace por comparación para saber que converge. ¿Por qué? Bueno, si uno la función que yo tengo ahí es esta función, y esa función, si usted le quita el 1 al denominador, está poniendo el denominador más grande. Mírala aquí. O sea, esta fracción es más pequeña que esta. Y esta, aplicando, era una P serie en cálculo 2. Y además es una integral que usted la puede hacer directamente. Y entonces cuando ejecuta esa integral, la hace, se va a dar cuenta que la integral converge. Y entonces por esa razón, y aquí lo que le estaba recordando era que cuando uno da esa serie, se acuerda de la definición de la función z de Riemann, que realmente la que se llaman P serie, poniéndole donde está la z una P, es un caso particular de la z de Riemann, y que se sabe que converge para todo P mayor que 1, ¿verdad? Entonces, ya por comparación, a esta se sabe que converge. Por comparación, esta serie converge. Y por el criterio integral, entonces, como la serie converge, pues la integral impropia converge también. De hecho, en cálculo 2 se verificaba que por el criterio integral, esa convergía para todo P mayor que 1, ya dijimos. Entonces, ahora, el objetivo aquí no es analizar la serie, sino analizar las integrales impropias, que ya se sabe aquí la conclusión, lo que se dijo para ese ejemplo, que esta pues converge. Entonces, cuando ya uno sabe, ve cualquier integral de esa forma, ya uno sabe, recordando ese criterio, que ella converge. Eso es lo que tenemos ahí en esa segunda pizarra. Aquí
La función Z de Riemann, como repaso, como elemento básico, que nosotros aquí se está recordando algunas relaciones. Nosotros vimos parte de esa cuando dimos serie de Lorentz. La función Z de Riemann la vimos relacionada con los números de Bernoulli cuando dimos serie de Lorentz. Aquí la volvemos a ver para los números pares. La Z de Riemann la volvemos a ver. Esa que está ahí es la misma Z de Riemann que está allá, solamente que Z es de la forma 2K. Y entonces aquí, sin demostrarlo, aunque parte de eso, de la serie, dijimos que está en el tema de serie de Lorentz, sin demostrarlo, escribimos la relación de la Z de Riemann con los números de Bernoulli pares. Y los números de Bernoulli que nosotros lo conocemos, de hecho, hay un video que dice así específicamente, el número de Bernoulli, que ya ustedes lo tienen, número de Bernoulli, donde se trabajaron los números de Bernoulli, producto de una serie, cuando se estaba trabajando el tema de serie de Lorentz. Específicamente también aquí tenemos una relación para los números de Bernoulli, conociendo el primer número de Bernoulli, y se pueden obtener todos los otros. Aquí se está haciendo de manera, obteniendo lo que siguen a partir del primero. Por ejemplo, si pone ahí el primero, que es 1, entonces está calculando el siguiente versus 1, o sea, cuando n vale 1. Aquí. Claro que si n vale 1, sería aquí 0, porque sería poner un 1 donde quiera que está la n. Y entonces sería eso, ese sería el primer número de Bernoulli, calculándolo con esta expresión recurrente, con esta. Puede calcularlo todo. Por ejemplo, el B sub 0 es 1. Ahora está calculando el B sub 1. Sería poner un 1 ahí. Y va a ir variando desde 0 a 0. Sería simplemente la combinatoria 1, 0, que es 1, poniendo un 1 ahí, y el B sub 1 de Bernoulli es menos un medio. Puede calcular los otros. De hecho, esos números de Bernoulli, repito, que ya nosotros, pues, lo habíamos trabajado y esta parte se había visto anteriormente en este curso, ¿verdad? Aquí también está calculando otro más con la misma expresión, el B sub 2. Entonces, en el B sub 2, estos son los B sub I. Los B sub I que se van a necesitar son todo lo anterior. Entonces, en el B sub 2, como n vale 2, aquí pone 2 menos 1, que es 1, y va a haber dos términos. Entonces ahí están los términos, el menos de la fórmula combinatoria 2, 0 de B sub 0 cuando I vale 0. Aquí 3 menos 0 más combinatoria 2, 1, B sub 1, porque cuando I vale 1, y aquí 3 menos 1, 2. Y está calculándolo. El Bernoulli 0 dijimos que era 1, y el Bernoulli 1 menos un medio. Fíjese que ahí está sustituyéndolo todo. Pues está sustituyendo. Y entonces ahí calculó el Bernoulli 2, que haciendo esa aritmética con esa fracción le da un sexto. Y con esa expresión puede calcular todos los Bernoulli. La que nosotros tuvimos era ligeramente diferente a esta cuando nosotros lo dimos.
pero lo que quiero decir es que ya esa parte la habíamos visto. Específicamente se le estoy compartiendo otra vez el video. Ahí le va a llegar ahora a su grupo, donde habíamos trabajado con los números de Bernoulli. Bueno, entonces aquí le dice que usted puede verificar que todos los impares, con la misma expresión, todos los impares de Bernoulli mayor que 1, porque el 1 fue menos un medio, son 0. Aquí tiene los pares. Tenía el B sub 0 que era 1, el B sub 2 un sexto, el B sub 3, el B sub 4 menos 1 sobre 30 y sucesivamente así. ¿Por qué los números de Bernoulli? Aquí le está recordando la expresión de la combinatoria. ¿Por qué los números de Bernoulli? Porque ya dijimos entonces que la función z de Riemann, que está aquí, que es esa serie, pues la podemos calcular en términos aquí de los números pares de Bernoulli, porque los demás son valores simplemente del índice. Por ejemplo, y yo creo que se hizo aquí en este material también, aquí está calculado la z de Riemann de 2, que sería la P serie con P igual 2. Mírela aquí. ¿Qué fue lo que se hizo ahí? Bueno, tomar la expresión que tenemos aquí arriba. Cuando K vale 1, tendríamos la z de Riemann de 2. Aquí sería menos 1 elevado a la 0. Aquí sería 2pi elevado a la 2, porque K vale 1. Y el número de Bernoulli 2, si K vale 1. El número de Bernoulli 2 vimos que era un sexto. Por eso cogimos la expresión allá y lo único que hicimos fue sustituir. Y entonces, si usted pone un sexto aquí y simplifica, la z de Riemann de orden, o sea, z de Riemann de 2, que es esta serie, da pi al cuadrado sobre 6. Y de hecho, todas las de los pares se pueden calcular. Todas las de los pares se pueden calcular. Si K vale 2, entonces como el par aquí sería 4. Y tomando la misma expresión, el B sub 4 usted lo vio allá arriba que era menos 1 sobre 30, ¿verdad? Perdón, aquí. Míralo ahí. Calculado. Y entonces la sumatoria, que sería lo mismo que la z de Riemann de 4, de esa da esto que está aquí. Importante aclarar que la z de Riemann para los números impares, la z de Riemann para los números impares, esta expresión que está aquí es solamente válida para los pares, esta igualdad. Pero la z de Riemann, que es una función que ya repito, en variable compleja, sobre las cuales existen mucha incógnita. Se habla de que los ceros de la función z de Riemann están en la parte imaginaria de la recta real x igual a un medio. Y eso es una de las conjeturas. Bueno, la z de Riemann es famosa. Pero lo que le quería decir es que la z de Riemann todavía está en estudio y la z de Riemann de cualquier número impar mayor que 3 todavía no se sabe si es un número racional o irracional. Y es uno de los problemas también abiertos. Esta integral queda en términos de la z de Riemann. ¿Sí? Esta integral dice la integral desde 0 a infinito de x elevado a la a menos 1 a un número cualquiera mayor que 1 entre e a la x menos 1. Dice que la gamma de a
por la z de Riemann de A, porque esto es la z de Riemann de A. Entonces, como caso particular, sin resolverla, ahí no hemos, o sea, nosotros estamos escribiendo el resultado de la integral, pero no la hemos demostrado. Y si A, por ejemplo, valiera 2, aquí, entonces tendríamos esta integral como caso particular. Entonces tendríamos la gama de 2, pero la gama, recuérdese que la gama de 2, o sea, la gama de 2 es lo mismo que la gama de 1. La gama de 2, la gama de n más 1 es lo mismo que n factorial. O sea que la gama de 2 es lo mismo que 1 factorial. En realidad aquí yo puse 0 factorial, pero es lo mismo 0 factorial y 1 factorial. Por la z de Riemann de 2. Pero la z de Riemann de 2 ya se conoce. O sea, esta integral entonces va a dar pi al cuadrado sobre 6. Debe dar esa integral. ¿Verdad? Claro, nosotros no lo hemos demostrado. Aquí van a aparecer muchas integrales importantes que nosotros vamos a resolver en forma paramétrica, haciendo una formulación paramétrica. Si nosotros tomáramos la integral, esa misma que está ahí, podemos tomarla para llevarla a Wolfram. La integral, bueno, aquí quedó un poquito mal copiada, pero allá la copiamos bien, sin ningún problema. Vamos a proyectar aquí. Escribimos Wolfram. Abrimos. Y entonces, ponerlo un poquito más grande. Y la copiamos. En la parte de la copia de la integral, aquí tiene epsilon, pero no es epsilon, sino es, vamos a arreglarlo bien, e elevado a la x. Le damos a Enter. Y fíjenselo ahí. El valor que dijimos, pi al cuadrado sobre 6. Que era lo mismo que el valor de la z de Riemann de 2, ¿verdad? Vamos a volver allá. Entonces, integrales como esta, nosotros vamos a ver aquí en este tema y otras que vamos a resolver paramétricamente. Y bueno, de entrada de una vez vamos a empezar a demostrar la primera. Todavía nosotros no hemos introducido el tema, repito, yo le dije porque iba a aprovechar ese material que estaba ahí y no hemos introducido el tema. Esa parte le sirve de repaso a usted, pero bien. Entonces, de entrada de una vez vamos a demostrar la primera igualdad, pero va a haber una parte que nosotros va a quedar inconclusa en la demostración porque la vamos a aplicar y no siempre es posible, pero vamos a justificar, vamos a argumentar en esta, o sea, vamos a decir que aquí y le va a quedar de tarea a ustedes verificar cuándo es posible intercambiar el signo de integral con el signo de sumatoria. Bueno, nosotros vamos a demostrar esa integral. Eso es lo primero que está hecho ahí, ¿verdad? Lo primero que nosotros vamos a demostrar, que esa integral es igual a la gamma de A por la función z de Riemann de A. Recordamos que la z de Riemann está definida así como esta integral, ¿verdad? También le voy a pasar un videito de cálculo 2, donde a los muchachos de cálculo 2 se les está trabajando la función gamma, que aquí vamos a trabajar un poquito más profundo la función gamma a mayor profundidad. Entonces, bueno, lo primero es que empezamos recordando varias cosas que nosotros debemos manejar.
Nosotros recordamos la serie geométrica. Entonces recordamos que toda serie geométrica converge para el valor de U, en este caso, entre -1 y 1. Bueno, pues nosotros vamos a escribir nuestra integral, vamos a apoyarnos para escribir una expresión de ella, del argumento, como la serie geométrica. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Bueno, lo primero es que esta expresión que la tomamos, que es nuestro argumento que está allá arriba, la podemos reescribir así. Esa expresión, si usted, o sea, su aritmética nada más, si usted multiplica y esto, vuelve y se da cuenta que es lo mismo. Entonces esto lo podemos reescribir así. Pero ahora vamos a aprovecharnos de la expresión 1 que está ahí entre 1 menos. Si usted le llama U a E a la menos X, se puede escribir como que este es el U, ¿verdad? Sería 1, esto es lo mismo, esto. Y hemos subido el E a la X, lo hemos subido como E a la menos X arriba. Y esto es lo mismo que esto que está aquí. Considerando que el U es E a la menos X. O sea, si usted donde quiera que está aquí U en la serie geométrica pone E a la menos X, y E a la menos X siempre tiene módulo menor que 1. Bien, entonces ahí lo que hemos utilizado es la serie geométrica. Serie geométrica. Por la serie geométrica, esta parte, poniendo donde está la U, E a la menos X, se convierte en la sumatoria, la serie geométrica. Y entonces hasta ahí vamos bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta en esa parte, jóvenes? Bien. Entonces, si no hay preguntas, seguimos. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a subir arriba. Y entonces nosotros tenemos, obviamente, esta parte que no tienen a n después de organizarlo. Ahí le quedaría E a la menos NX. Y esta parte que están afuera pueden entrar dentro. Pueden entrar dentro porque la variable de la sumatoria de la serie es n y no tienen a n, entonces entran dentro de la sumatoria. Entonces, al entrar dentro de la sumatoria, esa parte se va a ver así. Entonces, todo esto lo podemos escribir como esta serie. Con A mayor que 1, recuérdense. A mayor que 1. Luego, agrupamos factor común aquí, X, y el menos lo sacamos y lo podemos escribir así. Entonces, agrupando, aquí de aquí se le ha hecho un corrimiento a la suma. Por ejemplo, si nosotros le restamos 1 a n aquí, pues se lo sumamos en el índice. Entonces, por eso la suma se le hizo un corrimiento y empieza en 1. Entonces, tenemos que esa expresión, que era el argumento de la integral, pues se puede reescribir como esta serie. Luego, esa serie que está ahí con, o sea, el argumento de la integral que está aquí, tomando x mayor que 0 y a mayor que 1, esta parte siempre positiva, a es mayor que 1,
Y entonces venimos aquí e integramos de 0 a infinito. La integral de 0 a infinito, la integral de 0 a infinito de la función es igual a la integral de 0 a infinito de la serie. Porque ya hemos dicho que el argumento lo hemos escrito como esta serie. Ahora, aquí es que viene la parte donde le cuestionamos y lo escribimos como una nota. No siempre es válido en una serie decir que la integral de la suma es la suma de la integral. Eso no siempre es válido. Hay varios casos donde sí se puede hacer. Por ejemplo, si la serie converge uniformemente, se puede hacer. Y yo, esta parte es la que le estoy dejando por ahora a ustedes de tarea, el justificar ese paso en este ejercicio. O sea, ¿por qué en este ejercicio yo puedo intercambiar la integral con la serie? ¿Por qué lo puedo hacer? Eso también se puede hacer cuando hay convergencia uniforme de la serie y toda la serie de potencia que ustedes tienen en cálculo 2, en el intervalo de convergencia, toda ella se le puede hacer, pero no siempre es posible. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es intercambiar el símbolo de integral y el de la sumatoria. Así que nos movemos a la próxima pizarra para seguir ahí. Luego entonces, aquí, próxima pizarra, aquí le estamos recordando lo mismo que decíamos, que para la serie de Taylor, en su intervalo de convergencia, hay convergencia uniforme, también se puede hacer. Ya todo eso lo dije, pero la justificación de aquí le queda a usted. Entonces venimos, intercambiamos y aquí dice justificar, que usted justifique por qué en este caso le estamos, en qué se está valiendo eso, recuerden. Más adelante, como quiera, también lo dialogaremos, pero quiero que usted lo investigue. En este caso se puede hacer. Bueno, intercambiando el símbolo de integral y el de sumatoria, intercambiando, y esta parte que está aquí es una integral impropia de primer tipo para a mayor que 1, porque si a es mayor que 1, esa x no baja al denominador y esa función es continua en todo el intervalo de integración. O sea que esa sería una integral impropia de primer tipo, donde tiene límite de integración infinito, pero la función es continua en el intervalo de integración. Eso es lo que está diciendo ahí, recordando. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tomamos la integral que está dentro de la sumatoria, la escribimos aquí aparte, y en ella hacemos una sustitución. ¿Cuál sustitución? Hemos llamado a nx, le hemos llamado t, o sea, el exponente de aquí. Bueno, pues inmediatamente analizamos los límites. Fíjese que esto está, repito, súper desarrollado porque fue una clase para unos profesores de matemática básica que estaban haciendo la maestría educativa. Entonces, por eso está muy desarrollado esta partecita. Si x vale 0, t vale 0. Si x crece infinitamente, t crece infinitamente, analizando los límites. Y ya entonces pasamos a sustituir, despejando a x de aquí. Recuérdense que en la serie empezó para n mayor o igual que 1, ¿verdad? Dividimos entre n aquí
Despejamos a x, el diferencial de x es 1 sobre n por dt y sustituimos en la integral, que se va a convertir en esta que está aquí abajo. Luego, esta integral, bueno, ya vinimos a escribir, aquí sigue la igualdad de lo mismo que teníamos. Déjame ver si dejé de proyectar. Sí, porque me sacó el internet. Entonces sigue la igualdad aquí de lo mismo que teníamos aquí. Y entonces hemos sustituido, simplemente lo que hemos hecho aquí es distribuir ese exponente que es t a la n a la a menos 1 y esto queda abajo n a la a menos 1, pero con esta n se convierte en n a la a. Hemos sacado ese fuera de la integral y esto es esta parte. Pero esta parte que está aquí es la gamma de A. Entonces, la gamma de A, esta parte que está aquí, que no tiene a n, la podemos sacar fuera de la sumatoria. Gamma de A. Y la otra me queda la sumatoria, y la sumatoria, la parte que queda es la z de Riemann de A. Y ahí ha concluido la demostración, solo con esa parte por justificar donde se cambia el orden del valor de la integral y el valor de la sumatoria. ¿Se entendió, jóvenes, el proceso? ¿Alguna pregunta? Jóvenes. Bien. Entonces, ya ahí se hizo esa integral y nosotros en ese mismo curso de repaso que sigue de repaso para usted, aprovechamos y les recordamos a ellos, a esos profesores de matemática básica, les recordamos un poquito de la función gamma y de la transformada de Laplace que ya en este curso se dio. Ya esto nosotros aquí lo dimos. La transformada de Laplace la usamos para resolver ecuaciones diferenciales. Incluso demostramos esto de la transformada de Laplace. Y le decía también que la transformada de Laplace y la función gamma es una parte que se ve en cálculo 2. Y además a los muchachos de cálculo 2, pues se le dio algo con eso, la parte integral impropia, la función gamma y la transformada de Laplace, como parte de los ejercicios en el libro de Larson, de cálculo esencial. Y también se lo compartí en el grupo de ustedes, esa parte integral impropia con la función gamma. Nosotros vamos a ver aquí un poco la función gamma más adelante, pero la vamos a ver ya en términos de otro análisis, un poquito más profundo de ella. Bien. Entonces, seguimos. Eso ya es trabajando y recordando la función gamma, como ya decía. Y la transformada de Laplace. Aquí, para ello, lo que le estábamos recordando es que en cálculo 1 se da derivada y se da integrales. Eso es lo que dice esta pizarra. Aquí se estaba haciendo la transformada de t a la n integrando por parte. Esto mismo también está explicado en el video de cálculo 2, repasando integración por parte por el método tabular. Por el método tabular. Bien. El video
de la transformada de Laplace y la función gamma para la parte de integral impropia, se la pasé en el grupo también ahora, que eso de cálculo. Todo esto como quiera le sirve de repaso a usted. Todo eso sigue ahí repasando la función gamma, propiedad de la función gamma. Y ya vamos a empezar nosotros con los criterios de convergencia primero, antes de pasar a integrales paramétricas para algunas integrales. O sea que esa partecita le sirve ahí de repaso y esto. Ahora bien, vamos a empezar con el criterio de Cauchy para integrales, convergencia de integral impropia de tipo 1. La integral impropia de tipo 1, recuérdese que estamos trabajando, son aquellas integrales que no contienen discontinuidad infinita en el intervalo de integración. La que definimos ya al principio, tipo 1. Entonces, segundito. Aquí. Sea f una función definida desde a hacia el infinito, de manera que f es integrable en algún subintervalo. Aquí estamos diciendo que f es integrable, ¿verdad? La definición que vimos allá en algún subintervalo de donde está definida la función. Desde a hasta x. Entonces, esta integral impropia converge según el criterio de Cauchy, si y solo si se cumple esto. Vamos a explicar lo que significa. Y otra cosa que queremos aclarar es que nosotros, cuando analizamos si una integral converge o diverge, no estamos calculando el resultado de ella. Estamos diciendo que sí, que ella da un número real, pero no estamos evaluando la integral. Aunque aquí, más adelante vamos a obtener técnicas para evaluar las integrales, pero por ahora nuestra pregunta simplemente será ver si converge o diverge. Entonces, si yo tengo una integral impropia de esta forma y pasa lo siguiente, que para todo epsilon mayor que 0 y delta mayor que 0, que depende de epsilon, si yo tomara dos números cualesquiera en este intervalo, entonces yo debería garantizar que puedo acotar esa integral. O sea, la integral que yo tengo, la puedo acotar, hacerla tan pequeña como se quiera, para dos números cualesquiera en el intervalo de delta al infinito. Si pasa eso, entonces yo digo, es un sí, solo sí, que la integral impropia converge. Entonces, lo primero es que en esta parte de la clase, en la anteriores nosotros no habíamos hecho muchas demostraciones. En esta, casi todos los criterios que nosotros demos, vamos a tratar de demostrar, casi todo lo vamos a tratar de demostrar, pero además vamos a dar ejemplos. Entonces, eso es lo que le está diciendo, que la integral de todo x son dos x genéricos, cualesquiera, un x que usted le puede llamar x1 y x2, pero lo pusimos x comilla y x segunda comilla. Esa integral tiene que tender a cero. Yo debo garantizar que tiende a cero, pero tiende a cero cuando los dos números, cualesquiera que yo toma, tienden al infinito. Es decir, yo cojo dos números cualquiera y después entonces lo hago tender al infinito, o sea, pongo el primero y el segundo tiende al infinito, que sería lo mismo que decir esta parte. Entonces, antes de pasar, vamos a ilustrar aquí, antes de pasar a la demostración, y decir, bueno,
Imaginémonos que yo tengo una integral de esta forma y la pregunta que me están diciendo es si esa integral converge o diverge. No me están diciendo que la evalúe, sino si ella converge o diverge. Entonces, lo primero es que vamos a ver si se le puede aplicar el teorema de Cauchy. No demostrarlo, sino a este ejemplo ver si se le puede aplicar el teorema. Pues bien, lo primero es que yo tengo que ver si estoy frente a una integral impropia de primer tipo. Y nada. Saco la función integrando y la función integrando en el intervalo desde 1 a infinito es una función continua. Entonces, la función es continua. Segunda cosa que tengo que ver es que, bueno, como la función es continua, en cualquier subintervalo, el A aquí vendría siendo el papel del 1, ¿verdad? De 1 a X, ella es integrable, o sea, una integral de Riemann normal no sería una integral impropia y ella es integrable en cualquier intervalo de 0 a X. Bien, entonces ya yo estoy en condición de aplicar el teorema. ¿Por qué? Porque cumple con las condiciones que me exige para yo aplicarlo. Entonces, lo que voy a aplicar el teorema de Cauchy para ver si converge o diverge. Entonces, lo que hacemos es, por comodidad, por ejemplo, creamos la función, la integral, y le llamamos g a la integral, dependiendo de esos dos x genéricos. Y el f de x, recuérdense que es esta función, ¿eh? Entonces creamos eso. Y antes de seguir, estamos recordando algunas cosas, como el teorema de valor medio para integrales. Por ejemplo, si usted tiene una función que va desde un intervalo cerrado a números reales y ella es continua en ese intervalo cerrado, y sea g también otra función continua, pero g tiene imagen de 0 a infinito, o sea, tiene imagen no negativa, entonces se dice que existe algún valor alfa, de manera que esta integral se puede escribir como f de alfa por esta otra integral. Eso es un teorema de cálculo 2 que se debe conocer antes de nosotros aplicar aquí. Teorema de valor medio para integrales. Entonces, se puede, recuérdese, si pasa esto, se puede escribir esta integral como esta. Entonces, esta flecha significa que pasamos a la próxima pizarra, nada más. Porque ahí las dos pizarras estaban, cuando se estaba trabajando, estaban de manera paralela. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Bueno, pues vamos también ese teorema que está ahí se puede aplicar si, que el teorema de valor medio para integrales, si g de x fuera una función constante. Entonces, si g de x fuera, por ejemplo, 1, se cumple porque la función constante 1, definida ahí, cumple con todo eso, ella es continua. Y esta integral daría simplemente la diferencia de b menos a, o sea, valor final menos valor inicial, si g valiera 1. Entonces, conocido como el valor medio de integral, este es un caso más general de ese teorema. Y cuando uno lo ve, ese teorema lo pone aquí, entonces entre 1, entre b menos a, y por eso es que ese sería el promedio de esa, o sea, esa función evaluada en algún punto del intervalo me da el promedio de la integral. Así como ese caso particular es que generalmente se le conoce. Bueno, pues ese mismo caso es el que estamos ilustrando aquí. O sea, si g fuera 1, ese teorema se ve así.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo? Bueno, pues vamos a aplicar a nuestro caso, vamos a aplicar ese teorema. Lo primero es que para el teorema, yo voy a pensar que G es 1 entre X al cuadrado y que F es la tangente inversa de X. Entonces, esto es el producto de F por G. Ponerlo más grande para que se vea mejor. Esto es el producto de F por G. Luego entonces, que este es el producto de F por G, recuérdese que lo que, y cumple con el intervalo, en términos de lo que vimos allá, sería la X prima y la otra. Entonces, luego de aquí, lo que nosotros decimos es lo siguiente. Quien sale fuera de la F, o sea que aquí saldría la tangente evaluado en alfa. Y entonces esto sería igual al valor absoluto de la tangente evaluada en alfa y se queda esta parte dentro, aplicando el teorema. Se queda la G dentro. Luego, aquí arriba le estamos recordando la gráfica de la tangente inversa. Tangente inversa es una función continua. Y entonces, luego venimos aquí. Tenemos la tangente inversa, distribuyendo aquí los módulos. Entonces sería el módulo de la tangente inversa por el módulo del integral. Pero esta integral que está aquí, esta integral con esta integral, una integral inmediata, y la tangente inversa está acotada. O sea, recuérdense que la tangente inversa, la gráfica que nosotros vimos aquí arriba, está acotada por pi medio. O sea que yo puedo acotar esto y decir que todo esto es menor que el valor más grande que toma la tangente inversa, que es pi medio. Y esta la resuelvo esta integral, que me da esto. Y ahora aplico límite cuando los valores tienden al infinito, el X' y el X' segundo. Y si ellos tienden al infinito, esto tiende a cero. Entonces ya yo logré cumplir con lo que me decía el criterio de Cauchy. O sea, yo debía demostrar que estas integrales para 2x cualquiera en el intervalo, después haciéndolo crecer, hacía que eso fuera lo más pequeño posible, o sea, tendría a cero. Entonces, por esa razón, ya yo puedo decir que la integral converge. Ahora, alguien me podía preguntar o cuestionar que por qué yo apliqué los valores absolutos. Porque la integral no estaba en valor absoluto. O sea, bueno, aquí. Pero recuérdese, y además está diciendo que yo le puse el valor absoluto dentro, porque aquí era el valor absoluto de la integral. O sea, alguien me podría cuestionar, pero tú le pusiste el valor absoluto dentro de la integral. Y aquí dice que lo que tú tenías que demostrar que convergía era el valor absoluto de la integral, que era esto. Entonces, aquí lo que yo le estoy recordando, que ya eso usted lo sabe también, es que aquí dice el valor absoluto, pero yo sé que si la absoluta de una integral converge, entonces la que no es absoluta converge absolutamente. Entonces, eso es para explicar el porqué del absoluto, porque cuando se puso el absoluto dentro y después, entonces, si la absoluta de una integral converge, la integral también converge.
Entonces, por tal razón, el criterio de Cauchy ya ha demostrado para ese ejercicio, o sea, aplicado a ese ejercicio, me dice que esa integral converge. Ojo, ya yo digo que esa integral converge por el criterio de Cauchy para integrales impropias. Es el explicado ahí el teorema, que no se demostró, sino se explicó. No se ha demostrado. Vuelvo y repito que a mí no me están diciendo que calcule el valor de la integral. Me están diciendo que si converge o diverge. O sea, yo tengo que tener unos criterios para saber si una integral converge o diverge. Ilustrado eso con ese ejemplo, sigo explicando, no lo he demostrado el criterio, sigo explicando esto que se usó, es que la convergencia absoluta implica la convergencia de la serie. Se llama por eso, si la absoluta, si yo pongo la función valor absoluto y veo que converge, yo puedo decir que ella sin valor absoluto converge. Entonces, en la próxima imagen vamos a explicar por qué. Entonces, mire, aquí yo voy a explicar un poquito y se lo voy a recordar. Ya esta clase para ustedes ha servido como de tutoría completa porque nada de esto todavía influye directamente, pero sí es parte de lo que sea repaso, ya lo tienen. Recuérdense entonces que si la absoluta, y eso pasaba también en serie, ¿verdad? Que si la absoluta de una serie convergía, pues la serie se decía que convergía y convergía absolutamente. Más sin embargo, si esta converge, no necesariamente esta converge, ¿verdad? No puede confundir esta implicación. Ahora, si la absoluta converge, la original, la que no es absoluta, necesariamente converge. Entonces, aquí lo que estoy es explicando un poco esa parte. Explicando ese teorema de que la convergencia absoluta implica convergencia. O sea que cuando nosotros decimos que una serie o una integral, perdón, igual a una serie, es absolutamente convergente, es porque ella y su absoluta convergen, ¿verdad? Pero si decimos condicionalmente convergente, es porque ella converge, pero su absoluta diverge. Entonces, aquí simplemente la demostración de esto que está aquí es una consecuencia de que era lo que aquí decía. Esto es una consecuencia del criterio de Cauchy. Este teorema. ¿Por qué? Porque la demostración, digo, yo voy a demostrar que esta integral es, o sea, voy a demostrar el teorema, que si la absoluta converge, la original converge. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente aplicamos el criterio de Cauchy que nosotros decíamos. ¿Por qué? Bueno, lo que yo estoy haciendo aquí es, ojo, la absoluta converge. Recuerde que el criterio de Cauchy es un criterio de sí, solo sí. O sea, si se cumple el criterio, la integral converge. Y para que converja tiene que cumplirse el criterio. Entonces, consecuencia se hace en una línea. Como la absoluta converge, entonces la absoluta tiene que tender a cero cuando X y X' crecen. Entonces, ¿pero qué pasa? Que ya
esta tiende a 0, va a implicar que esta también tiende a 0. ¿Por qué? Porque usted sabe que en integrales, la integral del módulo es menor o igual que el módulo de la integral. O sea, este valor absoluto de la integral es menor o igual que este que está aquí. Y si esta tiende a 0, que es la absoluta, esta también va a tender a 0. O sea que para esta también se va a cumplir el criterio de Cauchy. Así que la demostración de ese teorema se dio en esa línea, porque ya el hecho de que esta converja, que tiende a 0, que se cumple el criterio de Cauchy para esta, implica que también se cumple para esta, y entonces esta integral también va a converger. La impropia. Aquí aprovechamos para recordarle lo que significa que esta integral sea más grande que esta. Porque lo que estamos recordándole, valga la redundancia, es que le hace el valor absoluto a una función. Por ejemplo, aquí tomamos la función seno de 0 a 2pi y la función valor absoluto de seno de 0 a 2pi. La función valor absoluto, si hay alguna parte que está por debajo, la pone hacia arriba. Así que, interpretando incluso como área, fíjense que esta integral de 0 a 2pi le da 0, pero esta no. De hecho, esta integral nunca puede dar 0 a menos que la función sea la nula, porque esta parte es positiva. Entonces, ese es para ilustrar, ya que entonces si la absoluta de una integral converge, o sea, la absoluta, poniendo la función valor absoluto, entonces ella quitándole el valor absoluto a la función también va a converger. Se llama convergencia absoluta. Y para abreviar más adelante, cuando es una consecuencia del criterio de Cauchy, y para abreviar más adelante, cuando apliquemos el criterio de Cauchy, yo le pondré aquí CC, cuando esté hablando del criterio de Cauchy para convergencia, que ya ilustramos y que vamos a dar más ejemplos. No lo hemos demostrado, el criterio, simplemente estamos usándolo el criterio. Recuérdese que el criterio no me dice cuál es el valor de la integral, sí me garantiza si la integral converge, porque incluso un criterio de sí, solo sí, si no se cumple, entonces la integral diverge, o sea, tiene las dos particularidades. Vamos a seguir, ahora vamos a ver otro ejemplo de unas integrales que tienen nombre también, se llaman, bueno, vamos a seguir. Entonces aquí abajo tenemos otro ejemplo de esta integral. Y entonces a esta integral la pregunta es la misma, a ver si converge o diverge. Entonces vamos a ver que ella converge absolutamente. Ojo, si converge absolutamente, pues obviamente que ella convergerá. Igual que con la serie que se trabaja la absoluta, y si la absoluta converge por el teorema que acabamos de mostrar, pues la que no es absoluta también converge. Entonces tenemos esta integral y nos preguntan, ¿converge o diverge la integral? No cuánto da, si converge o diverge. Bueno, le aplicamos el criterio a su absoluta. Su absoluta es poner la función en valor absoluto. Entonces, aplicándole el criterio, bueno, recordar que la función es continua en el intervalo de integración y que es una integral del tipo 1, todo eso. Bueno, pues como poniéndole la absoluta, tendríamos esto
X1 y X2 son dos puntos cualesquiera y debemos demostrar que el módulo de esta integral, que ya está absoluta, siendo X1 y X2 dos números dentro del intervalo, pues obviamente cuando ellos tiendan al infinito debemos demostrar que esa integral tiende a ser, cualquiera que sea. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho de aquí a aquí en el primer paso? El valor absoluto del seno es un valor que siempre va a ser menor o igual que 1. Al x al cuadrado le hemos quitado el valor absoluto porque como quiere positivo. Y entonces hemos pasado de una igualdad a una desigualdad, cambiando el seno en valor absoluto por 1. Y ya esta integral es una integral inmediata, la realizamos y le aplicamos el límite cuando esos dos valores crecen y tiende a 0. Entonces, ¿qué hemos demostrado? Que su absoluta converge. Obviamente, por el teorema antes demostrado, si su absoluta converge, entonces la que no absoluta también converge. Y se le llama absolutamente convergente. Y ya se demostró que esa integral converge. Esa integral converge. Esta integral, más adelante la vamos a evaluar para ver cuánto da. No todas las integrales que nosotros tengamos aquí, no todas las integrales que nosotros tengamos aquí vamos a evaluarla. Pero por ahora la pregunta es simplemente ver si converge o diverge. Bueno, seguimos. En este paso, ¿qué nosotros vamos a hacer? Vamos a hablar de la convergencia por comparación. O sea, si yo tengo dos funciones definidas en el mismo dominio, como dice ahí, y ella se le puede aplicar el criterio de Cauchy, es lo que está diciendo la primera parte. Y además, el rango de ella no me pueden dar valores negativos. Fíjense que el rango es de 0 a infinito. Los valores de rango de ella son positivos. Y entonces, además, yo sé que G es más grande que F. Esto es lo mismo que se hacía con serie, el criterio de comparación. Sencillo. Si G converge, si la integral impropia de G converge, pues entonces la integral impropia de F tiene que converger porque F es más pequeña que G. Y si la integral impropia de F diverge, entonces la de G, que es más grande, tiene que diverger. Aquí voy a hacer la demostración nada más de la primera parte y la segunda dice ahí que le queda a usted. Otra vez, para demostrar eso, aplicamos el criterio de Cauchy. Entonces, vamos a demostrar que si esta integral converge, entonces esta integral tiene que converger. O sea, que G converge es una hipótesis. Si G converge, G tiene que cumplir con el criterio de Cauchy. Si G converge, G tiene que cumplir con el criterio de Cauchy. Pero automáticamente, si esto tiende a 0, recuérdese que F era más pequeña que G, entonces este módulo va a ser más pequeño que este. Y este tiende a 0 cuando X' y X' segunda crecen, pues automáticamente este también va a tender a 0.
Y ya para este se va a cumplir el criterio de Cauchy y por tanto esta integral converge. O sea que es inmediata la demostración. Entonces se demostró el criterio de comparación, se demostró como caso particular del criterio de Cauchy. El criterio de comparación se demostró como caso particular del criterio de Cauchy. Entonces, vamos a ver si tenemos aquí algún ejemplo del criterio de comparación. Aquí hay un ejemplo que fue de lo que nosotros usamos al principio, cuando estábamos relacionando. Yo quiero saber si esa integral converge. Pues simplemente la comparo con esta. Pero antes de compararla, yo la divido en dos partes, porque esta integral está de 0 al infinito. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues en realidad yo no la comparo entera, sino que primero digo que esta integral es la integral de 0 a 1 más la integral del 1 al infinito. Y esta, por ser una integral normal de una función continua, esa no es impropia. La primera integral no es impropia, esa integral da un número finito porque la función es continua en el intervalo de integración. Da un número finito. Ahora, para terminar de decir que la primera converge, pues yo tendré que analizar a esta. Y esa es la que voy a aplicar la comparación para esta, de la integral de 1 al infinito de esta. Entonces, ¿qué hago? Bueno, eso es lo que he dicho aquí, que la primera integral, como es continua en el intervalo de converge. O sea, converge no, sino que da un valor finito. Pero para la segunda, aplico comparación, que sería la función 1 entre x a la 100 más 1 es más pequeño que 1 entre x a la 100. Y esta que está aquí ya converge, porque simplemente basta con usted resolverla esa incluso y ver que converge. Y como esta converge, que es más grande, entonces esta converge por comparación. Y ya entonces podemos decir que la integral original converge por el criterio de comparación. El criterio de comparación resultó demostrado a través del criterio de Cauchy. Vamos a seguir. Hay otro criterio de comparación, igual que todos estos criterios también existen para la serie, que es el criterio de comparación en el límite. Entonces, ¿qué dice el criterio de comparación en el límite? Que si yo tengo dos funciones integrables, entonces, y que además, aquí se dice que en realidad lo que dice esto es que, bueno, G es positiva, la función G es positiva. Lo que pasa es que cuando yo voy a usar el criterio de comparación, la función f que está aquí también usted ve que está definida positiva, ¿lo ve? O sea, las imágenes son positivas. Entonces, lo que pasa, repito, antes de seguir, es que cuando yo voy a usar el criterio de comparación tengo un problema y es que yo tengo que buscar con quién comparar. Pero muchas veces la comparación la hago con la misma función que me dan, haciéndole algunos cambios. Pues bien, si yo tengo que se da este límite y que ese límite existe o me da infinito, puede darme un número real o infinito, L. Entonces, si ese límite existe, el límite de la división de las dos funciones cuando X crece infinitamente, me da L. Entonces, yo a partir de ahí puedo establecer
tres posibles conclusiones dependiendo del valor del límite. Si el límite me da diferente de 0 o infinito, entonces el límite existe, estamos diciendo. Si el límite me da diferente de 0 o infinito, entonces ambas integrales tienen el mismo carácter. Ambas convergen o ambas divergen. Si el límite me diera 0, entonces, y g de x converge, entonces la integral de f de x converge. Y si el límite me diera 0, perdón, me diera infinito, y g de x diverge, entonces la integral de f de x diverge también. Cuando yo le di eso a los muchachos, le dije que demostraran eso y que lo agregaran a la práctica. Usted no le voy a decir que lo agregue a la práctica porque la práctica de aquí van a hacer otro ejercicio. Entonces, aquí lo que sí ofrezco es un ejemplo. La demostración está en el libro que yo le dije también, porque toda esta parte está extraída de ahí del libro, solamente que explicando un poquito más. Aquí tengo otro ejemplo, aquí me dice, ejemplo, es integral impropia, ojo, no me están preguntando cuánto da, sino saber si ella converge o diverge. Si ella converge o diverge, repito. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho con ella? Hemos comparado a ella con ella misma, prácticamente quitándole el 1 a la x. Si nosotros le quitamos el 1 a la x, en realidad esta función g que está aquí, nosotros sabemos que la integral de g converge porque g sería, usando el criterio integral, es una p serie con p igual a 3 medios y entonces converge. Bueno, pues calculamos este límite. Cuando calculamos este límite, cuando x crece infinitamente, ese límite da 1. 1 es diferente de 0 y de infinito. Entonces lo que vamos a decir es que perdón, ahí dice, yo dije 3 medios, pero esto es 2 tercios. O sea, 2 tercios, esta diverge. ¿Por qué 2 tercios? Si fuera la 3 medios, sí. O sea, si el 3 estuviera dentro y el 2 fuera la raíz cuadrada. Entonces, como es diferente de 0 y ya sé que esta diverge, entonces como tienen el mismo carácter, pues la otra diverge también. En esencia, ¿qué es lo que eso quiere decir? Es que esas dos funciones en el infinito se comportan igual, estas dos. Cuando yo calculo ese límite me da un valor. Lo que estoy diciendo es que para valores grandes de x, una de ellas, f, es un múltiplo de la otra, o sea, sería L por G. Y automáticamente, como la diferencia es multiplicar por una constante, cuando la integral de una diverge, pues la integral de la otra diverge también, porque las dos funciones tienen casi el mismo orden de crecimiento o de decrecimiento. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, el criterio de comparación en el límite. El problema del criterio de comparación en el límite es que a mí se me debe ocurrir con quién comparar, le dije, pero que muchas veces uno la mira a ella misma para compararla con ella. Fíjese que la que estoy usando para comparar es una que ya yo tengo que saber lo que le pasa a ella, a la G. Pero es una que es simplemente ella quitándole el 1. Como le quité el 1 en el denominador, entonces ella es esta misma, pero esta es de la forma de la Z de Riemann, elevado a la 2 tercios, no 3 medios como dije ahorita, 2 tercios. Bien. Aquí tenemos el criterio P,
aplicado a la integral, es un criterio muy bonito también, criterio P, aplicado a la integral. Con este criterio, el criterio P, pues terminamos la clase de hoy ahí y nosotros entonces seguiríamos la pizarra 18, aquí dice pizarra 18, que es la misma página 18, o sea, nosotros terminamos en la 17. Fíjese que ahí dice pizarra 17. Entonces nosotros terminamos la página 17 y en la próxima seguimos ahí mismo con el criterio P. Vamos a explicar en qué consiste el criterio P y en el grupo yo le voy a decir cuáles son los ejercicios de esos criterios que quiero que agreguen a las prácticas, ¿verdad? Para verificar si converge o diverge. Pues bien, ¿qué dice el criterio P? Bueno, tengo una función definida ahí, tal que es integrable. Entonces, en realidad el criterio P es un caso particular del criterio de integrar en el límite. Solo que aquí me está diciendo que compare que tome a g de x como x a la p. O sea, antes de seguir, usted se está dando cuenta, x a la menos p, mejor dicho. Si usted pone aquí donde está g de x a la menos p, entonces le va a subir x a la p arriba. O sea que ese es un caso particular del que acabamos de ver. Pues bien, si usted calculara este límite y le diera a L, entonces tiene las siguientes posibilidades. Que si le da diferente de 0 a infinito, con P mayor que 1, entonces la integral suya converge. Pero vuelvo y le digo, lo que lo está es comparando con la función x a la p, porque ya usted sabe, o sea, es una comparación con la z de Riemann para p mayor que 1, lo que le está diciendo. Entonces, si le dan el límite mayor, diferente de 0 y mayor que 1, o sea, recuerde que la función son funciones que tienen que tomar valores positivos. Pueden tomar valores negativos, la que estamos haciendo. Para la de comparación el límite y este que es un caso particular de ella. Entonces, si P mayor que 1 y le da ese límite un valor, entonces la integral converge. Ojo, todos los criterios que estamos aplicando no nos dicen cuánto es el valor de la integral, recuérdelo. Si le diera diferente de 0 y de 1, pero P es menor o igual que 1, entonces la integral diverge. Es una comparación con la z de Riemann, con las integrales, el análogo con la z de Riemann para P mayor que 1. Mayor o menor o igual que 1. El segundo caso, este segundo caso, con el mismo, es que si le diera 0, pero P fuera mayor que 1. Si le da 0, pero P mayor que 1, entonces la integral converge. Y si le da infinito, pero P menor que 1, entonces la integral diverge. Nota, si le da 0, o sea, si le da diferente de 0, entonces usted puede llamar a K igual a menos P y ese valor se llama el grado de Abel. El grado de Abel de la función. Esa es una definición que se le llama grado de Abel de la función. O sea, el valor K igual a menos P se llama grado de Abel de la función cuando
cuando ese límite le dé diferente de cero. Un ejemplo de lo que sería un grado de Abel para una función. Por ejemplo, si usted tuviera la función x al cubo más 1, determinar su grado de Abel. Entonces, lo que usted hace es que aquí le dice que verifique que el grado de Abel de ella va a ser 3. Pero, ¿por qué 3? Bueno, pero todavía estamos haciendo el proceso inverso, porque cuando nosotros vamos a definir el grado de Abel, vamos a probarlo, a ver cómo calcular el grado de Abel. El grado de Abel también sí existe, es único, porque el grado de Abel es el menor, pero es el que hace que converja, o sea, que domina a la función. Ese valor va a dominar la función porque va a hacer que ella converja. El menor valor para el cual el límite existe. El menor valor posible. El que domina a la función. Entonces, aquí lo que le está diciendo es, bueno, si tú pones a P aquí, o sea, recuérdense que K es igual al opuesto de P. Entonces, si P valiera 3, entonces tú vas a tener aquí a X a la menos 3. Y X a la menos 3 va a dominar a esa función. ¿Qué es dominar? Bueno, que simplemente cuando le aplicamos límite al producto, cuando X crece infinitamente, este dominó a la función porque hizo que el límite exista. Dominó a la función. Ese límite lo calculamos y el límite dio 1, diferente de 0. Tiene que ser diferente de 0. Obviamente que si yo pusiera donde está el 3 aquí en P, pusiera un 4, pues con mucha más razón la va a dominar, pero va a dar 0, pero yo no quiero que dé 0. O sea, el grado de Abel es el menor valor que domina la función, pero que no la anula. No la anula, o sea, en el límite no la anula. Porque si yo pusiera X a la menos 20, también calculo el límite y la va a dominar, pero la va a llevar a 0. Entonces, el grado de Abel es el menor valor de P que domina la función, que hace que el límite exista y que no dé 0. Se llama grado de Abel. Y eso, en esencia, lo que está es como comparando los tipos de funciones para ver con qué potencia de P yo la domino, pero sin anularla. Bien, entonces el grado de Abel de esa E3, de esa función, que es igual a o sea, tomar nunca igual a menos P, ¿verdad? Igual a menos P, y P menos 3 igual al opuesto de P sería 3. Entonces, lo que dice esto es que el grado de Abel es único. O sea, una función no puede tener 2 grados de Abel. Recuérdense que ese grado de Abel que surgió una definición es necesario para este criterio, que tiene esas 3 condiciones. Entonces, la demostración de que el grado de Abel es único está aquí. ¿Qué hacemos? Suponemos que existen 2 P que cumplen con esa condición. Existen 2 P cuyo opuesto serían los grados de Abel. Y que esos 2 P son diferentes. Entonces, bueno, estamos partiendo de que una función puede tener 2 grados de Abel diferentes. Bueno, pues es fácil la demostración. Si este límite existe, que me da L, y es diferente de
de 0 y este límite existe y me da L diferente de 0, pues yo voy a dividir esos dos límites y por propiedad de los límites tendría esto. Pero aquí la F se simplifica y me queda X a la P menos P' y L entre L da 1. Pero si ese límite da 1, es porque estos dos exponentes, o sea, si ese límite da 1 con la potencia de P, de la única manera que ese límite da 1 es si P es igual a P'. Entonces, no existen 2 grados de Abel diferentes. Toda función solamente va a tener un solo grado de Abel. Ya a partir de ahí, ya nosotros hoy dimos varios criterios que son la parte primaria, las integrales paramétricas, porque esas integrales luego es que vamos a ver la forma de hacerla de manera paramétrica, pero ahora lo que estamos es como un repaso, incluso estos temas son hasta de cálculo 2, viendo si la integral impropia convergen o divergen aplicando ciertos criterios. En la próxima clase vamos a seguir con un ejemplo de que es lo que sigue en la pizarra 18, pero ustedes ya la tienen, repito, tienen todo esto. Y aquí vamos a buscar cuál sería el valor de P tal que hiciera que esta integral convergiera. O sea, a ver si converge o diverge. Y si vamos a aplicar el criterio de P, también determinar cuál sería el valor de P que haga que converja o diverja. Nos vemos en la próxima clase. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo.